Me llamo Tainá, soy arquitecta, tengo una maestría en Historia de la Arquitectura y actualmente estoy terminando mi doctorado en Historia. Y en mi investigación doctoral busco comprender las construcciones ferroviarias brasileñas desde la perspectiva del ingeniero. Y fue cuando estaba buscando los marcos teóricos de la enseñanza de ingeniería en Brasil que entendí que varios ingenieros ferroviarios brasileños provían de una misma institución, la Escuela Politécnica de Rio de Janeiro. Entonces, me concentré un poco en este grupo de personas y pude revelar algunos datos que hasta entonces eran desconocidos. Es sobre esto que voy a hablar hoy. El periodo que investigo son las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que corresponden al periodo de auge de los ferrocarriles en Brasil. En el Brasil del siglo XIX, el negocio ferroviario empleaba a un gran número de personas. El empleador más conocido eran las propias compañías ferroviarias y en ellas los ingenieros podían ocupar casi todos los cargos disponibles. Podían trabajar en la administración general de la compañía como los puestos directivos, podían trabajar en la contabilidad, en el sector de estadística, en la jefatura de sesiones, también podían asumir el cargo de ingenieros residente o incluso trabajar directamente en la construcción de la vía. Y como varias compañías ferroviarias en Brasil fueron subvencionadas por el Estado, los ingenieros también podían encontrar puestos dentro del propio Estado, fiscalizando esas vías subvencionadas. El Estado también organizaba comisiones de estudio para verificar la viabilidad técnica y financiera de apertura de algunas vías, y estas comisiones los ingenieros también encontraban cargos a ocupar. Además, los ingenieros ferroviarios también podían trabajar de manera autónoma como contratistas, asumiendo diferentes etapas de la construcción del ferrocarril. Y en el escenario brasileño del siglo XIX, estos eran los principales cargos que los ingenieros ferroviarios podían desempeñar. Ahora veamos dónde se formavam esses engenheiros. A enseñanza de la ingeniería en Brasil existe al menos desde 1654, desde la época colonial. Pero al principio la enseñanza de la ingeniería estaba muy relacionada con la ingeniería militar. Fue después de varias reformas estatutarias y varios cambios de nombre que en 1874 se fundó la Escuela Politécnica de Rio de Janeiro con la enseñanza de ingeniería civil completamente separada de la ingeniería militar. La Politécnica ofrecía algunos cursos de ingeniería como de minas, ingeniero geógrafo, artes de manufaturas y, por supuesto, de ingeniería civil. Solo en siglo XIX, esta escuela graduó 847 ingenieros civiles. Y de esos 847 ingenieros civiles, busqué nombre por nombre, levanté la trayectoria de todos ellos y descubrí que 330 trabajaron en los ferrocarriles. Es sobre este grupo de 330 que me enfoqué. Registré todas las compañías en que trabajaron, los periodos, los cargos, el involucramiento político, las obras que escribieron, cuando fue posible, también investigué sus relaciones interpersonales y datos biográficos. Así, pude reconstruir la mayor parte de la trayectoria profesional de estos ingenieros. Y digo la mayor parte porque el acceso a los documentos no es tan sencillo y también porque el número de 330 personas es relativamente grande. Es importante decir también que cuando se inauguró la Escuela Politécnica de Brasil, contaba con 800 kilómetros de vía férrea. Y hasta el final del siglo XIX, es decir, un periodo de 26 años, este número ya había saltado a 10.000 kilómetros. Entonces, estes ingenieros se graduaron en un momento en que la red ferroviaria brasileña estaba en expansión. Era un momento muy propicio para la ingeniería ferroviaria, pero ¿dónde estaban actuando? Los encontré distribuidos por todo Brasil. Este es un mapa de Brasil con la concentración de ingenieros por estado, donde la escala tonal indica mayor o menor concentración. Podemos ver el estado de Rio de Janeiro, donde estaba localizada la Escuela Politécnica, que también es el estado con mayor número de ingenieros. De este total de 330, 98 actuaron en el estado de Rio de Janeiro. Também podemos ver uma maior concentração de engenheiros em los estados vecinos de Minas Gerais e São Paulo, pero também uma quantidade considerável que actuou em el extremo sur del país e em los estados costeiros del noreste. Esses engenheiros actuaram em mais de 150 empreendimentos ferroviários a lo largo de Brasil.
E se considerarmos que o Estado de Minas Gerais consegue conhecer o Estado de Minas Gerais, reconhecer o Estado de Minas Gerais, Minas Gerais é talvez o mais grande de uma escala tonal média. Conseguem reparar? Ok. Minas Gerais tem uma dimensão aproximada do território da Espanha. É muito interessante ver até que ponto esses engenheiros desplazaram para trabalhar em los ferrocarriles. Desde Rio de Janeiro, cruzaram todo o país e o hecho de que hayan actuado em todo o Brasil está de acordo com o momento que vivia o país, o momento de crescimento ferroviário. Por lo tanto, estes engenheiros eram necessários em todo o território nacional. Desempenharam mais de 30 ocupações distintas, e nesta tabla mostrou as principais. Como se pode ver na primeira coluna, quem mais emplearam os engenheiros foram as companhias ferroviárias, e na segunda coluna, os cargos mais ocupados no setor público. Distribui estes cargos segundo a hierarquia organizacional, então os cargos na parte superior correspondem a los de maior prestígio, e à medida que se barra na lista, a relevância vai diminuindo. E analisando a trajetória de estes 330 engenheiros, foi possível identificar que era relativamente comum começar em cargos de base, como de ajudante, e que com o tempo chegaram a ocupar os postos mais altos da hierarquia, como engenheiro-chefe e diretor. Não necessariamente um engenheiro trabalharia toda sua vida em solo sector, e também foi possível identificar que alguns actuaram tanto em la esfera pública como em la privada, e provavelmente se beneficiaram de certa informação privilegiada. Para concluir, apresento nesta diapositiva um mapa muito famoso em Brasília, de autoria de Moacir, que mostra a rede ferroviária até 1930, que totalizava 32.000 quilômetros. E aqui, ao lado, este mapa da rede ferroviária combinado com o mapa que apresentei antes, que mostra em tonos de verde a quantidade de engenheiros que estavam atuando em cada estado. Como podemos ver, a informação coincide. Dado o exposto, não é exagerado afirmar que este grupo de engenheiros teve uma relevância considerável em lo que se refere às obras ferroviárias nacionais. Isto porque, además de ser numerosos e de ter uma actuação consistente, tanto em companhias ferroviárias como em órgãos públicos, participaram em mais de 150 empreendimentos e, em sua maioria, assumiram cargos de alto nível em quase todos os estados brasileiros. Además, entre os 330 engenheiros, foram poucos os que chegaram a desplazar-se ao estrangeiro, ya fuera para trabalhar ou para complementar sua formação. Não posso afirmar que a engenharia ferroviária fora completamente nacional, e que a enseñanza estava vinculada a referências estrangeiras. Esses engenheiros utilizavam materiais técnicos provenientes do exterior, e muitos estrangeiros trabalharam em las companhias ferroviárias em los primeiros anos. Aún así, estes dados indicam uma certa autonomia nacional em que lo respecta a la prática da engenharia ferroviária. Pero este é um trabalho que apenas começa. Este estudo preliminar sobre os engenheiros ferroviários da Escola Politécnica de Rio de Janeiro nos mostra, todavia, que dá muito por descobrir, seja em relação com a escola, seja em relação com os profissionais ou incluso com seus remanentes materiais. Para finalizar, meus agradecimentos à FAPESP, pela agência que financia minha investigação. Aqui deixo meu contato e a direção web, por se interessam, e também a página do grupo de investigação de que formo parte, que vem desenvolvendo estudos sobre os ferrocarriles brasileiros desde há mais de 10 anos. Muitas gracias.